Vamos a iniciar con la presentación del programa de la asignatura, de esta que se llama Práctica Integrada con Textos Grupales. El código es ETOC 12119 y los docentes responsables a quien tienen que escribirle sus dudas, sus inquietudes, es quien les habla. Aparece mi mail ahí listado. Y quien va a colaborar en esta asignatura es Julián Zamacá, nuestro docente nuevo, y aparece también su correo personal mientras se habilitan sus credenciales informáticas para que puedan escribir acá, mientras tanto. Lo que es el horario y la sala de clases va a ser los días jueves de 14:50 a 16:20 y de 16:30 a 18 horas. Los viernes de 14:50 a 16:20. Ahora, lo que es importante es que, como vamos a ir revisando más adelante, la idea es poder hacer grupos y estos grupos van a trabajar en cualquiera de estos horarios. Por lo tanto, no necesariamente les va a corresponder los 3 módulos a la semana. El año y semestre es el quinto semestre y el año es el año en curso. Entonces, vamos a hacer la lectura de la descripción de la asignatura, eh, en donde esta tiene como principal propósito que las y los estudiantes planifiquen, evalúen y comuniquen los procesos terapéuticos en contextos grupales, distinguiendo problemáticas ocupacionales y realizando actividades centradas en la ocupación y fundamentadas en la evidencia científica, a través de procesos de intervención en contextos grupales simulados y reales de baja complejidad, tutorías de análisis del proceso de intervención grupal, sistematización de la práctica, búsqueda basada en la evidencia, trabajos grupales y gestión de recursos financieros y humanos. Entonces, ¿a qué se traduce todo esto? Vamos a hacer la revisión de las unidades de aprendizaje, en donde la primera unidad está denominada como rol del terapeuta ocupacional en contexto grupal 1, desarrollando habilidades a través de prácticas simuladas. Como el nombre lo indica, la idea es que podamos trabajar en grupos a través de la metodología de simulación clínica. Entonces, algunas de las subtemáticas son el trabajo autónomo que cada uno de ustedes debe realizar durante la preparación de las sesiones, trabajo grupal en donde se ponen de acuerdo en qué es lo que tienen que realizar en determinadas actividades que requieren de intervención grupal. Tutorías en el caso de ser necesario durante la semana. Es importante que puedan escribir a los tutores, a las personas que van a ser asignadas al grupo correspondiente y aparte de eso también lo que es el tema de práctica simulada, que ustedes ahí en tiempo real tienen que intervenir y en esta modalidad, que va a ser modalidad online, se va a trabajar por medio de actividades en el formato Zoom. Vamos a echar un vistazo a los resultados de aprendizaje eh, de manera bastante general. Después esto ustedes lo van a tener, así que podrán echarle un vistazo de forma más concienzuda. Primer resultado de aprendizaje dice fundamentar el uso de las actividades terapéuticas a través de búsqueda basada en la evidencia y la función en este caso y en función de las necesidades ocupacionales, ¿ya? Entonces, primero tienen que hacer un proceso, como decía, un párrafo más arriba, de buscar cuáles son las necesidades ocupacionales y fundamentar entonces el uso de estas actividades terapéuticas que podrían ustedes sugerir. También ya la intervención terapéutica debe estar en base a criterios éticos y disciplinares. Eh, es importante que puedan gestionar habilidades de comunicación y recursos personales, adaptando su criterio en la toma de decisiones en función del logro de objetivos. Todo esto tiene que ver con las actividades que nosotros vamos a realizar en tiempo real, en donde es importante que la persona, cada uno de ustedes, pueda generar un proceso de práctica, de simulación, de entrenamiento, donde lo importante no es el error, ¿ya? Aquí es un contexto protegido, por lo tanto, todo lo que surja de estos espacios eh, son instancias de aprendizaje. Y la última es sistematizar de manera guiada y colaborativa los procesos de intervención basados en evidencia científica, aplicando un lenguaje formal y técnico propio y afín con la disciplina.
Entonces, lo importante es que puedan generar habilidades de documentación en lo que es intervenciones de terapia ocupacional. Entonces, se les van a pedir algunas actividades que ustedes puedan diseñar y durante el proceso de 6 a 7 semanas se va a ir generando un proceso de retroalimentación también. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje, tutorías, análisis de casos o situaciones clínicas, aprendizaje, perdón, basado en la experiencia, el aprendizaje o la capacidad que ustedes tienen también de indagar, de buscar de forma autónoma y plenarios o conversatorios una vez realizadas las actividades de simulación clínica. Entonces, las estrategias de evaluación de los aprendizajes y sus ponderaciones tienen que ver con el uso de una rúbrica, en este caso desempeño individual, eh, que vale un 10%, y una coevaluación, que es un proceso en donde todos se evalúan con respecto a el desempeño grupal. Una formativa que tiene que ver con intervención en contexto, en este caso eh, real o simulado en este caso, y protocolo de intervención y participación en tutorías y reuniones. Todo esto es formativo, ¿ya? Tiene que ver con una retroalimentación que va a hacer el tutor o los tutores durante el desempeño de las actividades simuladas. Entonces, teniendo definida la primera unidad de aprendizaje, en donde vamos a realizar alrededor de 5 o 6 actividades de simulación para lo que nos queda de semestre, es importante que tengan lucidez con respecto a su proceso, ya que es algo que ustedes tienen que poder gestionar. La segunda parte es donde nosotros nos insertamos en contextos reales, trabajamos con organizaciones comunitarias y trabajamos desde la octava semana hasta que finaliza el semestre. Entonces, la unidad se denomina como rol del terapeuta ocupacional en contexto grupal 2, integrando aprendizajes en entornos reales. Nuevamente, observamos las subtemáticas del trabajo autónomo, que ustedes tienen que preparar sus sesiones para poder trabajar en estos espacios. Trabajo grupal, donde trabajan con sus compañeros para poder definir cuáles son las problemáticas ocupacionales y darle una respuesta. Tutoría junto a sus tutores y ejecución de la intervención terapéutica. Esto ya requiere un nivel de compromiso y responsabilidad superior, principalmente porque ya estamos trabajando con usuarios reales. Los resultados de aprendizaje los vamos a leer también de forma bastante general y si ustedes se dan cuenta son bastante similares a los de la unidad eh, 1, en donde nosotros generábamos una instancia de aprendizaje simulado, pero aquí ustedes tienen que realizar el mismo proceso, sin embargo, con usuarios reales. Entonces, tienen que ser capaces de fundamentar las actividades terapéuticas en base a necesidades ocupacionales, implementar las intervenciones, gestionar sus habilidades de comunicación y recursos personales. Eso es interesante también para que las intervenciones puedan salir y puedan resultar finalmente. Y también lo que es sistematizar, o sea, la construcción de un pequeño informe, de un protocolo. Con protocolo nosotros nos referimos a este documento que es un borrador o una propuesta, mejor dicho, en donde ustedes colocan cuáles son sus necesidades ocupacionales de los grupos y también comienzan a redactar algunos objetivos de intervención y finalmente actividades. Entonces, acá ya tenemos un desglose mucho más importante de lo que tiene que ver con el desempeño individual con un 30%, el desempeño grupal con un 20%, la sistematización de la intervención grupal un 20% y existe también una coevaluación. Entonces, vemos acá cuál es el desglose ya de estas actividades y principalmente tiene que ver con la nota individual. En contexto simulado y real va a valer un 40%. La nota de intervención ya en contexto real, que es grupal, vale un 20% y la sistematización de la intervención, perdón, vale un 20% y finalmente con un 20% también una coevaluación, en donde ustedes se van evaluando en la primera y en la segunda instancia. Ahora, ¿qué es importante de todo lo que tiene que ver con el proceso de desempeño? Ya aquí aparece que se va a evaluar de manera formativa en la primera unidad,
y de manera sumativa con un uso de rúbrica que vamos a subirlas al Cibeduc. Por lo tanto, ya eso quedará para que ustedes puedan hacer sus revisiones. Ahora, es importante ya algunos de los requisitos de aprobación, ya que se encuentra con calificación de 1 a 7, ustedes eso ya lo saben, pero lo que es importante ya para este año, en diferencia de otros años en cuanto a lo que es la forma de trabajar, es que la nota individual siempre tiene que ser superior a 4. O sea, si ustedes tienen en su práctica ya una nota inferior a 4, ya esto ya va a ser sinónimo ya de reprobar el curso, principalmente porque el desempeño individual muchas veces cuando está bajo el porcentaje permitido, ya a nosotros nos hace suponer de que el estudiante todavía tiene eh, varios aprendizajes aún en desarrollo. eh, no están logrados y lo que se requiere para esta asignatura es que el estudiante pueda cumplir con los mínimos para poder ser promovido y generar su siguiente práctica, que ya es en contextos más comunitarios, de forma mucho más prolongada. Entonces eso es muy importante. Nota individual de esta asignatura debe ser superior a 4. ¿Ya? Esfuércense de porque sea así. Hemos visto que los estudiantes se lo toman bastante bien, con mucha responsabilidad, con bastante compromiso. Eh, Sin embargo, bueno, hay situaciones en las cuales tal vez por motivos individuales, por temas motivacionales, los estudiantes a ratos también tienen un desempeño mucho más bajo. Y si es así, claro, eventualmente ustedes tienen la capacidad también de ir monitoreándose y poder decir si es que pueden continuar. Porque también hay una observación de sus desempeños y evidentemente el hecho de no cumplir generaría una reprobación de estas. Ok, entonces seguimos con la lectura del programa. Estábamos hablando con respecto a la nota individual, que es muy importante para poder aprobar la asignatura. Dejamos algunos recursos de aprendizaje, que es importante que puedan después revisarlos con mayor tranquilidad, y algunos de los ajustes en contexto de emergencia sanitaria, principalmente que es un semestre de 17 semanas. Ya no van a haber mayores variaciones en esta asignatura en respecto a las unidades de aprendizaje o a las estrategias de evaluación, ya que es algo que nosotros podemos realizar de manera no presencial. Las dos unidades van a ser desarrolladas a través de las aplicaciones de Zoom, Meet, FaceTime, etc. Eh, la asistencia, un porcentaje de 80% de asistencia a las actividades eh, que son en este caso prácticas. Ya es importante que eso sea importante de cumplir. El uso de la cámara, ya como dice, se considera indispensable para el desarrollo de las actividades lectivas y el logro de los resultados de aprendizaje. Eh, es importante que puedan ir revisando su capacidad de encender sus cámaras para poder realizar las actividades simuladas y las actividades también de práctica con usuarios. Todo lo que es el tema de la telesalud, es importante que ustedes puedan anticiparse y hay también posibilidades de solicitar apoyo a la dirección de escuela en el caso de que su internet no sea lo suficientemente estable o se les agote por un tema de transmisión de datos. Y eso es responsabilidad del estudiante entonces ponerse de forma anticipada ya en la situación de que algo no vaya bien. Fundamentalmente eso, vamos a dejar de compartir y les voy a proyectar la segunda parte de esta presentación que tiene que ver con los grupos de simulación clínica. Los grupos de simulación clínica va a estar el calendario para este jueves y viernes. Se ha hecho una selección bastante simple, ya si ustedes se dan cuenta son casi por orden alfabético, pero lo que es importante es que grupos más pequeños nos permiten trabajar los resultados de aprendizaje de mejor forma. Entonces va a ser publicado ya el horario que les va a corresponder, que puede ser jueves o viernes para cada uno de los grupos.
Cada grupo trabaja en un horario. El día viernes se va a repetir y se va a realizar de forma simultánea la actividad con dos docentes que van a estar conectados a través de Zoom. Importante, el próximo viernes, el viernes que nos veamos nuevamente, vamos a realizar la primera actividad de simulación clínica y vamos a realizar la entrevista de un usuario, que es un usuario simulado. ¿Qué es lo que se hace acá? Fundamentalmente se escoge un, paciente, no es paciente, es un usuario, un actor simulado que interpreta un rol. Entonces, al azar, dos o tres personas van a generar una entrevista, ¿ya? Entonces, es importante que se puedan poner de acuerdo con respecto a cuáles van a ser los mini grupos que se van a formar acá, ¿ya? Pueden trabajar de tres personas fácilmente o de dos, pero lo importante es que cuando se seleccione a esa persona o a ese grupo de personas puedan realizar una entrevista y el resto va a observar cómo se realiza esta entrevista y después finalmente se genera una retroalimentación grupal para poder establecer si es que esta entrevista, perdón, es efectiva, ¿ya? Y cumple finalmente con los objetivos que pide la actividad de simulación. El escenario va a ser publicado también prontamente y los grupos con los links para que se puedan conectar ese día también va a ser conectado va a ser publicado, perdón, a la brevedad. Así que finalmente eso. em, Les voy a dejar también y se los voy a enviar a su delegada unos links con respecto a proceso grupal para que ustedes puedan revisar las definiciones de grupo y puedan estar también mucho más empapados con respecto a cuando empecemos a trabajar con actividades de simulación clínica grupal y todo lo que tiene que ver también con los contextos reales. Así que eso es lo que tenía que decirle por hoy día. Si es que surgen dudas, ya pueden escribirme, no hay ningún problema. Y como les digo, yo estoy en deuda con lo que es el escenario de simulación y los horarios también en los cuales cada grupo tiene que conectarse. Fundamentalmente eso, así que estén muy bien y gracias por revisar este video. Chao, chao.